Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Las 9 de la mañana, 8 en Canarias, abre las bolsas europeas, abre el IBEX 35 y esa cierta relajación que vemos en Oriente Medio tras el aplazamiento de Trump sobre su decisión. Se nota como apuntaban los futuros en las bolsas que abren al alza. IBEX 35, ¿cuánto sube, Ángeles? Un 0,42, recuperamos los 13.800 puntos, está en 13.802. En cualquier caso, a estos niveles cerraríamos la semana en negativo, seguro sería la segunda consecutiva. Vamos a ver dentro del IBEX qué es lo que está sucediendo. Rebote para IAG, una de las compañías castigadas ayer, gana un 2%, Grifols también caía con fuerza, arriba un 1,10 y Amadeus, otro de los que retrocedía, sube un 0,95. Vamos a fijarnos en Indra, que ayer, recordemos, se dejaba un 6% tras esa decisión, ese rechazo del gobierno a aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB. Los títulos también están rebotando ahora mismo, encabezan las ganancias en el IBEX con una subida del 2,3%. Entre los que caen se está produciendo un efecto rotación. Repsol, que ha subido gracias al avance del precio del petróleo y pierde un 0,74. ACS baja un 0,45 y Naturgy pierde un 0,37. Ha completado con éxito la oferta pública de adquisición de acciones propias lanzada el pasado mes de mayo. Se ha hecho con 88 millones de títulos que equivalen al 9,08% de su capital social. Vámonos al mercado continuo para ver qué sucede ahí. Duro Felguera está subiendo un 4,73. Ayer ya se disparaba un 10% en bolsa gracias a la prórroga de su preconcurso de acreedores. Los juzgados de Gijón han extendido el proceso hasta el próximo 31 de julio y esto está suponiendo un balón de oxígeno para la compañía en el mercado. Inmocemento, la filial de FCC, gana un 4,15 y también están subiendo los títulos de Libertas más de 3 puntos porcentuales. Caídas que están lideradas por Veolia, se deja un 1,77. Tenemos a Día, la distribuidora de alimentación, bajando un 1,13 y a Prosegur Cash y Línea Directa Aseguradora que bajan más de un punto porcentual. Les recuerdo que hoy tenemos cuádruple hora bruja en los mercados, vencimiento mensual, trimestral y semestral de opciones y futuros sobre índices y acciones. Habrá una mayor volatilidad, prima de riesgo en 71 puntos básicos y rentabilidad del bono a 10 años en el 3,20. Sube el IBEX 35, 0,4%, recupera esos 13.800 puntos. Sube IAG liderando las ganancias, le está sentando bien a la aerolínea que el precio del petróleo esté bajando y un 2% después de que Trump haya aplazado esas 2 semanas su decisión sobre lo que va a hacer en Oriente Próximo y en Irán. Resto de bolsas europeas, Roberto, ¿cómo están hasta ahora? ¿Cómo han abierto el viernes? Pues con subida del 0,61% para el Eurostock 50, del 0,70% para el DAX alemán y sube un poquito menos el CAC 40 francés con una alza del 0,54%. Dentro del DAX alemán nos vamos a quedar con las noticias que nos llegan desde ThyssenKrupp y es que ha firmado un acuerdo para adquirir la propiedad intelectual y un sitio de pruebas de prototipos a escala real de Green Hydrogen Systems, una empresa danesa de electrólisis alcalina presurizada. En el CAC 40 nos vamos a quedar con Sanofi. Ahora mismo sus títulos cotizan en una subida del 0,10% y es que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó Dupixent como el único fármaco dirigido para tratar a pacientes con pemphigoide ampolloso. Dentro del Eurostock 50 nos fijamos en las que más están cayendo ahora mismo, que es Total Energies con una bajada del 1,04% y Iberdrola muy planita pero con un descenso del 0,09%, y en el lado de las subidas vemos a Kering con una alza del 1,72% y a Infineon con una subida del 1,44% en futuros americanos, que hoy se vuelve a reabrir la actividad normal después de que el jueves estuviera parada la actividad en la bolsa por el día del fin de la esclavitud. El Nasdaq 100, el futuro, baja un 0,22%
y el S&P 500 desciende un 0,27. Dentro de las plazas asiáticas, en un día que hemos conocido que el IPC nacional de Japón cayó ligeramente al 3,5% interanual, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión planito, pero con una bajada del 0,21%. Y el foco puesto hoy también en Europa, en la banca italiana, sobre todo en dos entidades, en Unicredit y en Banco BPM, después de que ayer la Comisión Europea aprobara, diera luz verde a esa compra de BPM por parte de Unicredit. Eso sí, con condiciones, porque exige a Unicredit la venta de más de 200 oficinas. Hoy Unicredit cotizando en bolsa con una subida de medio punto porcentual, Banco BPM subiendo también un 0,3%. Una decisión de la Unión Europea que no ha gustado de Villanueva al consejero delegado de Unicredit, que acaba de decir que la entidad italiana podría retirar su oferta por BPM. Pues sí, efectivamente, ni 24 horas después de la luz verde con condiciones, Andrea Orcel, el consejero delegado, declara a La República en una entrevista al diario italiano que la entidad de Italia probablemente retirará esa oferta por su competidor, el también italiano BPM. Pero importante, dice que Unicredit tendrá un gran futuro incluso si no se hace con él. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues asegura que la entidad va a continuar intentando superar los controvertidos requisitos que se ha impuesto a la operación, así como los recursos judiciales, y si no se resuelven, dice, se retirarán. Lo que dice es cómo siguen trabajando en esos esfuerzos para abandonar sus actividades en Rusia, una petición que también pone sobre la mesa el Banco Central Europeo, pero hace énfasis en la dificultad que supone que hasta el momento no ha encontrado un comprador aceptable ni para la parte rusa ni por la parte de Occidente que disponga de los medios necesarios, añadiendo, eso sí, que el banco, que Unicredit ha reservado una parte del exceso de capital, 69 puntos básicos, para afrontar la posible pérdida en caso de nacionalización. Como decías, esas declaraciones de Orcel llegan apenas horas después de que Bruselas diera luz verde a la OPA por ese BPM, operación que lanzaba el pasado mes de noviembre, y en la que introduce su preocupación por la competencia local e introduce esa condición de que desinvierta 209 sucursales para evitar problemas. Un Orcel que se muestra crítico y que ya con anterioridad ha criticado el excesivo intervencionismo de los gobiernos europeos en las operaciones bancarias, subrayando que la unión bancaria sigue siendo incompleta. No le gusta a Unicredit, no le gustan a Orcel esas condiciones que imponía ayer Bruselas para la compra de BPM. Tampoco le gustaron en su día la que le impuso el gobierno italiano, diciéndole que sí, pero con la condición de abandonar Rusia. 9:07 de la mañana, 8:07 en Canarias. Tu dinero, tu impacto. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Buenos días a todos. Hoy, en cuanto salga, me voy al supermercado del Corte Inglés a hacer la compra sin falta, porque se me ha terminado hasta las vajillas, el detergente de la ropa. Casi quiero aprovechar, porque además hay un 3x2 en Ariel Sensaciones, que me encanta, o el Extra Poder, que hay un 40% de regalo en una gran selección de productos de limpieza y cuidado del hogar por compras superiores a 20 euros. Y como siempre, me llevaré algo de frescos, como verdura, fruta o carne, que siempre son estupendos y fresquísimos. Por ejemplo, he visto que la pescaría de lonjas españolas está a 9,85 euros el kilo, que para la cena de esta noche pues me va a ir de maravilla. Además, me voy a llevar unas cervezas que ahora que aprieta el calorcito, una cervecita bien fría, pues apetece muchísimo, y tienen todas el 40% de regalo por compras superiores a 10 euros y me salen a cuenta. Y también os tengo que contar una cosa muy interesante ahora que llega el verano. El Corte Inglés te envía tu compra online de alimentación allí donde te encuentres, porque amplían sus rutas para llegar a más destinos vacacionales. Más fácil, imposible, con toda la comodidad, la de comprar en Supercore, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Recuerda que también puedes hacer tus compras en tienda, en la web y en la app. ¿Qué necesitas este verano?
Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Las 9:10 de la mañana, les recuerdo que a partir de las 9:30 tenemos consultorio de bolsa, hoy con Roberto Moro, analista de Hasta Negocios, y que le pueden dejar su consulta ya en el 91-533-1851, 91-533-1851, también en el WhatsApp, mensajes de texto de audio, 609-224-716, 609-224-716, o nuestro canal de YouTube, en la parte de chat, de comentarios, nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, y nos dejan su consulta. IBEX 35, Ángeles, ¿cómo lo tenemos a esta hora de la mañana? Lo tenemos recuperando los 13.800 puntos, 13.824, subiendo un 0,58. Vamos a buscar protagonistas. Me cuentas cómo está cotizando Indra, que ayer caía con fuerza, 6% se dejaba después de esa carta emitida por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Arrute, diciéndole que España no puede aumentar hasta el 5% del PIB su gasto en defensa. ¿Cómo está Indra? Rebotando, arriba un 1,94%, cotiza en 34,76. Ayer ya decían los analistas que además de la carta era lógico que los inversores recogieran beneficios porque es el mejor valor del IBEX desde principios de año. Ha doblado su precio. ¿Cómo está Naturgy después de que el 86% de su capital social acepte la auto-OPA de la compañía? Cayendo un 0,82%, cotiza en 26,56 euros. Se ha hecho Naturgy con los 88 millones de títulos equivalentes al 9,08% de su capital social. Era el objetivo que se había marcado en esa OPA voluntaria parcial de acciones, con el objetivo de mejorar su free float. Y como tenemos a ArcelorMittal tras cancelar sus planes de convertir las acerías alemanas a la producción ecológica debido, dice, a los altos costes de la energía. Pues se lo toma bien, sube un 1,35%, cotiza en 26,20. El hecho de esa retirada de ArcelorMittal pone en entredicho la viabilidad y el futuro de la estrategia del hidrógeno verde que había impulsado el gobierno alemán anterior. Por lo tanto, genera dudas sobre la capacidad de la locomotora germana para descarbonizar su industria pesada en el actual contexto económico. Vamos con más protagonistas. Bolsa española, Ángeles, bolsa europea. Roberto. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en las constructoras. ACS, SACIR y FCC forman parte de la lista de 16 grupos de infraestructuras invitados por el Gobierno de Reino Unido a participar en un macroplan hospitalario denominado Hospital 2.0 Alliance, con el que pretende renovar y modernizar la actual planta sanitaria del país en los próximos 12 años. La entrada en este programa multimillonario es una de las grandes tarjetas para trabajar en el Reino Unido. Estamos hablando de una inversión de 42.000 millones de euros. Los contratistas seleccionados se van a convertir en socios de la administración a largo plazo y además en contratistas preferentes. ACS sube un 0,64, cotiza en 55,30, mientras que los títulos de SACIR se mueven con un avance del 0,8 hasta 3,49. Y nos vamos a fijar también en un valor del mercado continuo. Estamos hablando de Duro Felguera, encabeza de nuevo hoy las subidas, gana un 4,73, cotiza en 25 céntimos. Ayer subía un 10% gracias a la prórroga de su preconcurso de acreedores. Los juzgados de Gijón decidían extender el proceso hasta el próximo 31 de julio y eso se entiende en el mercado como un balón de oxígeno para la empresa. Dentro de las empresas europeas nos quedamos con dos francesas, con Stellantis y con Renault, que están presionando para crear una nueva categoría de autos pequeños, menos regulada y con menos características de seguridad, lo que haría que su producción sea más barata. Ahora mismo los títulos de Renault están muy planos pero en positivo, con una subida del 0,05%. Más destacados son las acciones de Stellantis, que suben 1,03%. Dentro de los valores europeos nos quedamos con dos británicos, con GSK. Anunció que ha solicitado la aprobación regulatoria de su vacuna Arepsi en Japón, dirigida a personas de entre 18 y 49 años con mayor riesgo. Sus títulos en el FTSE británico suben un 0,21%. Y también nos quedamos con Berkeley Group. Ahora mismo sus títulos bajan un 8% después de que la promotora anunciara hoy el nombramiento de Richard Ester, actual director financiero, como su nuevo director ejecutivo. Y nos acabamos esta apertura con Equinor, y es que la Noruega anunció hoy que su yacimiento petrolífero Johan Castberg en el mar de Barents del Ártico está produciendo ahora plena capacidad, 220.000 barriles de petróleo por día. Eso sí, sus títulos bajan un 89% en la bolsa de Oslo. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan.
Finanzas que cuentan. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico... Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. El verano en Madrid se lleva mejor en Parque de Atracciones de Madrid. Mójate en los rápidos, los fiordos, grita desde las alturas en la lanzadera, hazte tu mejor selfie con Bob Esponja y siente la vibra de Rock Forever, nuestro nuevo espectáculo. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. No te lo pienses, haz que suceda. Mejor precio online. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. Con casi 800... Decodifica tu dinero. Desbloquea tu futuro. Las 9:18 de la mañana, con las bolsas europeas subiendo, con el IBEX 35 aumentando ligeramente esas ganancias, son ya del 0,62%, está en 13.830 puntos. DAX subiendo un 0,8, 23.236. CAC arriba un 0,66%, por encima ya de 7.600 puntos. Y el Eurostock 50 repuntando casi un 0,8% en 5.237 puntos. Petróleo a la baja. Tenemos al futuro del Brent ahora mismo dejándose un 2,1%, cotizando en los $76,74. Luis Benguerel, gestor independiente. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Hola, buenos días. Tal vez es lo más destacado hoy, ¿no? Esa caída importante del precio del petróleo después de conocer ayer esa decisión de Trump de darse 2 semanas más para decidir su intervención, si es activa o no activa, o de qué forma en el conflicto en Oriente Medio. ¿Cómo estás viendo la evolución del precio del petróleo y qué podemos esperar del comportamiento del precio del crudo en las próximas semanas en función de cuánto se comprometa Trump con Irán y con Israel? Bueno, como bien comentas, de momento estamos en una jornada que está rectificando. Tiene la barrera psicológica esta importante que sería romper los $80, tanto el WTI como el crudo, y ahí es donde supongo que empezarían las tensiones. Hemos visto fuertes bandazos las últimas jornadas, no nos sorprende porque al final ya conocemos cómo se mueve Trump y que va... Un día es A y al día siguiente es B y el tercero es Z. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que la barrera a romper sería estos niveles cercanos a los $80, que es ahí donde empezaría realmente los nervios en general. Las bolsas de momento hoy tranquilas, pero también a la espera de acontecimientos, ¿no, Luis? Sí, correcto. De momento estamos empezando tranquilo. Como bien comentabais hace un ratito, hoy tenemos vencimientos de futuros, es importante.
Y sobre todo lo que estaba leyendo es que los vencimientos de futuros en Estados Unidos, ayer al ser día festivo, preocupa un poco el posible aumento de volatilidad más de lo normal, porque normalmente necesitan más horas que solo una jornada como será la de hoy, ¿no? Entonces dicen que había el rum que igual podemos ver mayor volatilidad en algunas acciones por el tema del vencimiento de opciones. Y veremos a ver si es así o no. Los activos refugio, Luis, ¿cómo se están comportando? Si hablamos del dólar, si hablamos del oro, si hablamos de la renta fija, si hablamos de la deuda, ¿cómo están afrontando este octavo día de conflicto en Oriente Medio? Bueno, un poquito parecido al crudo. O sea, al final nos movemos a toque de Trump. Llevamos demasiado tiempo así y al final el mercado eso ya sabemos que no le gusta, pero es lo que tenemos y lo tenemos que asumir, ¿no? Entonces hemos visto rectificaciones. Creo que el oro lleva un par de semanas de bajada. Al final son correcciones que si no estamos ahora muy centrados en el corto plazo, dentro de un par de meses o 3, cuando veamos la evolución del mercado, si no pasa nada fuera de lo normal, no nos acordaremos de que en ese momento Trump se decidió 2 semanas a ver qué iba a hacer, ¿no? Es la forma natural de moverse el mercado. Aquí lo único preocupante es que en breve, vamos a estar empezando la temporada de vacaciones, se va a ir bajando el volumen. Por norma general, los veranos tienden a ser tranquilos, pero en la situación actual, cualquier momento puede haber una incertidumbre y entonces la liquidez normalmente es mucho menor, porque hay que tener presente que a partir del vencimiento y hasta final de mes, que hay fondos que la foto la hacen semestral, pues habrán tomado posiciones de liquidez o lo que sea, y luego pues a la bajada de volumen es más fácil mover los mercados de cara al verano si hay nervios. Entonces es cuando se dispara la volatilidad, y los años que son movidos de verdad. Pues, normalmente son tranquilos, pero el año que hay volatilidad y movido son años de mucha tensión y que a veces gestores se han visto obligados a volver al despacho. Muy pendientes de todo esto, Luis, están los bancos centrales. Cerramos hoy una semana marcada por las decisiones de política monetaria de varios organismos, de varios bancos centrales, que han tenido un comportamiento dispar. Hemos tenido ese mantenimiento de tipos en Inglaterra, hemos tenido ese mantenimiento de tipos también hoy en China, hemos tenido mantenimiento de tipos por parte de la FED, pero hemos tenido bajadas, por ejemplo, en Suiza, que ya los tienen en el 0%, en Noruega, en Suecia. No sé qué te dice, si te sorprende esa divergencia de los bancos centrales y qué pueden hacer en función de cómo se comporte, por ejemplo, la inflación, el petróleo. Decía anoche Villeroy, del Banco Central Europeo, gobernador del Banco de Francia, que es más probable ver un recorte de los tipos en Europa en los próximos 6 meses a que se queden como están. No sé cómo lo valoras. Si nos basamos en el Banco Central Europeo, ya vimos que actuó tarde, cuando la inflación actuó muy tarde, ¿vale? Y además descoordinadamente con los gobiernos, que siempre lo hemos comentado, que una política de este estilo tiene que ir coordinada y no lo hicieron y actuaron tarde. Y ahora han actuado antes y veremos si eso afecta o no a la inflación. Hay que recordar que en el caso del Banco Central Europeo su único objetivo es el control de la inflación, ¿vale? No como en el caso de la FED. Si nos basamos en el caso de la FED, tienen una guerra abierta y además ya lo dijeron antes de las elecciones y la FED, cosa me parece muy bien, le preocupa mucho la inflación. Se lo han recordado las grandes gestoras el último año y medio, que no vuelvan a pecar como pasó en los años 80, que luego hubo un repunte de inflación que fue muy difícil controlar y de momento, por mucho que le presionen, pues parece que sí, que veremos bajadas, vienen diciendo, pero que no bajo amenazas o coacciones, como un poco lo que se estaba viendo actualmente, ¿no? Y creo que es importante, sobre todo, para controlar la inflación y que no suceda lo que pasó en los años 80. Las grandes gestoras americanas se lo estuvieron recordando cuando empezaron a bajar tipos para que no se volvieran locos y no cometieran el error de esas décadas.
Miramos a empresas, te pregunto por un par de ellas. Una es, hablando de defensa y de esa división que habría ahora mismo en el seno de la OTAN, después de esa carta de ayer del gobierno español al secretario general del organismo, a Rutte, diciéndole que no se puede aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, hacia que Indra cayera con fuerza en la bolsa española, ayer un 6%, hoy se recupera. ¿Cómo queda Indra y cómo queda el resto del sector europeo de defensa ante esa posible división que podemos tener a partir del lunes en esa cumbre de La Haya? Bueno, volvemos un poco a lo de siempre, estas noticias de última hora que afectan de forma importante, y como bien comentas, además ahora no he tenido tiempo, pero ya estaba viendo que Bloomberg ya estaba diciendo que Trump estaba relativamente molesto con el tema en la OTAN. Volvimos a este tipo de noticias que vamos a bandazos y que no son tranquilizadoras normalmente de cara al accionista, ¿no? Entonces, yo creo que habrá que ver cómo acaba, cuánto es. También sabemos que últimamente, no solo aquí en España, en general, vivimos con políticos populistas que se mueven más a toque de noticia que no mirando a un medio y largo plazo para el bien de todos nosotros. Y bueno, veremos cómo termina esto. Esto acaba de empezar. Es cierto que el sector había estado muy caliente. Es cierto que parece que Europa encontró la excusa de lo que en su momento dijo Draghi, pues con todo el tema de arma para reactivar la industria. Pero bueno, a mí Europa me preocupa, siempre me ha preocupado. Hace un ratito hablabais del tema de coches y hemos visto cómo se ha encargado la industria de coches en pocos años, ¿no? Y ha sido Europa, no nos equivoquemos. No sé, normalmente la parte positiva de la economía es que cuando una cosa no funciona por sí, desaparece y si sale una nueva, pues es lo correcto. Y lo que estamos viendo es que a base de leyes se está encargando cierta industria, y mira cómo está Alemania actualmente. Hablando de leyes y de regulación, te hago la última, mirando a la banca italiana, mirando a Unicredit, que está subiendo en bolsa y está aumentando las ganancias después de conocerse las declaraciones de su consejero delegado Andrea Orcel en una entrevista en la prensa italiana, en la que abre la puerta a retirar su oferta por Banco BPM después de las condiciones impuestas por Bruselas. Ya en su día no le gustaron las que le imponía el gobierno italiano, y ahora parece que no terminan de convencerle las que le impone Bruselas, que pasan por vender más de 200 sucursales. ¿Crees que ese exceso de condiciones de regulación puede llevar a Unicredit a retirar su OPA? El mercado, no sé si es la subida de hoy, pero podría estar descontando que puede haber un paso atrás. El mercado de la banca ya es complicado en sí, el italiano mucho más, ¿vale? La banca italiana en 2007-2008, cuando sufrimos, no sé por qué, no vimos tantas fusiones como se veía en el resto de Europa y sobre todo en España, y quedaron muchos bancos pequeños, medianos. Bueno, es una banca, hay mucha banca y sigue habiendo, y es un mercado complicado. Entonces, realmente intentar analizar estas entidades que son tan rebuscadas allí, a mí se me hace bastante complicado. Lo que bien comentas es que al final están haciendo los pasos que vinieron haciendo en Europa y con ciertos años de retraso. Es cierto que se intentaron también a cruzar la frontera, pero es un mercado realmente complicado desde mi punto de vista. Desde hace años que sigo la banca italiana, y es complicada. Además, es cierto que está subiendo con fuerza, pero está, así como el sector bancario español ha vuelto a marcar máximos históricos, y en el mundo hemos visto bancos italianos aún están muy, muy lejos de sus máximos históricos. Luis Mequerel, gestor independiente, gracias por el análisis, repasando todo lo que está marcando la actualidad hoy de los mercados. Que vaya bien el viernes, esta cuádruple hora bruja. Cuídate, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Dónde está mi gente? Tú me saliste mal. Tú me saliste mal. Marc Anthony en vivo llega a Simancas el 18 de julio. Instalaciones Deportivas Los Pinos. Marc Anthony en vivo. Compra tu entrada en entradas.com y simancasvilladelamusica.es.
Y si eres cliente de Caja Rural, con el código CRURAL, ZA20, tendrás un 20% de descuento. Caja Rural de Zamora. Apasionados por la música como tú. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Esto es Radio Intereconomía, 9:31 de la mañana. Arranca el consultorio. Es viernes 20 ya de junio. Y nada, vamos allá con ustedes, con sus preguntas, sus dudas sobre mercados, índices, acciones. Nos pueden preguntar por valores españoles, pero también valores americanos, índices, incluso oro o, por qué no, Bitcoin. Hoy nos ayuda Roberto Moro. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Oye, Roberto, lo primero, para el mercado español, soportes y resistencias en el más cortito plazo para el IBEX 35. Es de toda Europa el índice que mejor se está comportando a corto plazo, es el que más alejado se encuentra ahora mismo de los mínimos que marcó a finales de marzo, que para el DAX, por ejemplo, significaban en aquel entonces, o en ese momento, significaban nuevos máximos históricos, y toda esa zona, tanto el DAX como el Eurostoxx, como el CAC 40, como el Mittel, el Mittel no, ya lo han perdido, en tanto que el IBEX, ese nivel coherente con el que ya está perdiendo el DAX, es 13.540 puntos, ¿no? Por lo tanto, se sigue comportando muy bien. A ver, en el fondo no deja de preocuparme el hecho de que la resolución del lateral en el que estaba metido hasta ahora el precio, muy similar, y eso se aprecia mucho mejor en el gráfico del DAX, muy similar a la que precisamente hubo cuando el DAX consiguió el anterior máximo histórico en febrero y marzo. Ese proceso de congestión del precio se resolvió a la baja. Y eso es lo que parece estar sucediendo ahora mismo, e insisto, de manera más evidente en el DAX y en el Eurostoxx. La forma que están teniendo de romper ese lateral es muy similar a la que derivó en caídas que en el caso del DAX lo llevaron a la zona de 18.480. Estamos en 23.240. No digo que vaya a suceder lo mismo, pero ese buen comportamiento que estaban teniendo los índices europeos puede que ahora, al menos en el corto plazo, esté un poco en entredicho. Así que vamos a aguzar las orejas. En los índices americanos no está pasando nada, ¿eh? No. Nada de nada. Parece mentira con el panorama que tenemos, pero no está pasando nada. Voy a ir enseguida con los oyentes, pero antes, oro, petróleo y Bitcoin. Muy rapidito los tres. Pues el oro consolidando, tratando de hacer nuevos máximos históricos, cosa que sucederá por encima de 3.500, mientras tanto muy lateral, y cada vez que consigue un nuevo impulsito alcista, pues tiene su corrección. Está muy lateral. Ahora mismo no creo que esté para tomar ninguna estrategia, ¿no? El crudo, el West Texas, pues también el precio de cierre de ayer en la zona de 76
fue un nuevo máximo y en niveles que no se veían desde enero de este mismo año, ¿no? Es decir, no solamente ha recuperado como consecuencia del panorama a nivel mundial, no solamente ha recuperado por encima de 66, sino que en 4 o 5 jornadas ha sido capaz de atacar la directriz bajista, y ahora mismo el único objetivo que presenta es la zona de 80,50, lo cual significa volver a subir aproximadamente un 9 o un 10%. Sí tiene más aspecto de continuar subiendo que de otra cosa, pese a que de momento parecen haberse calmado las inquietudes. Muy bien. Oye, Bitcoin ahora mismo lo tengo en $105.400, está muy paradito esta semana, no sé si es consolidación de niveles para atacar los 110.000 que le cuesta. O sea, yo veo que ahí cada vez que lo intenta, 110, 112 como mucho y otra vez marcha atrás. ¿Lo ves mucho más arriba en el corto plazo? De momento depende de la resolución de este lateral enmarcado por esta elipse que acabo de dibujar, y lo que antes suceda, o bien que rompa por debajo de 100.900, no sé en qué contexto eso podría suceder, o que rompa por encima de 111.600. Lo que antes suceda sí puede dar pie a un movimiento pues en el entorno de 7 u 8.000 dólares, ¿no? Así que lo que antes suceda, ahora mismo está lo suficientemente lateral como para desalentar cualquier posición nueva en el momento actual, de la misma manera que tampoco hay ningún motivo para entrar en pánico y vender de manera precipitada, porque no, simplemente está lateral. Bueno, voy a ir con los oyentes. 609-2247-16. Empiezo por aquí, notita de audio. Hola, soy Alberto de La Coruña. A ver si el analista me puede dar unas pinceladas sobre Solaria, Farmamar e Indra. Muy bien, Solaria, Farmamar e Indra. ¿Por cuál empieza, Roberto? Pues vamos mismamente con Solaria. El que quieras. A ver si... Venga. Con Solaria, que hoy es pues probablemente el más bajista del IBEX, pero que en el fondo lo que está volviendo a hacer es atascarse ante la inminencia de un nivel ante el que ya fracasó en la última oportunidad, que es la zona de 9.60. Si es capaz de superar esa zona de 9.60, puede perfectamente continuar escalando posiciones para buscar el máximo nivel de corrección proporcional de Fibonacci de toda la caída que comenzó en 12.57, que no es sino una más, solo una más, de las enormes caídas que ha venido teniendo. Recordemos que sus máximos históricos están en la zona de 30, ¿no? Con lo cual tiene tantísimo terreno a recuperar que por eso hay que estar muy pendiente de las rupturas de resistencias. De la misma manera que en su momento también comentamos, ojo, si es capaz de superar la resistencia que tiene en la zona de 7, se convierte en una muy buena opción. Bueno, pues ya estamos en 9.43, ¿no? O sea que muy bien, pero se está volviendo a atascar en esa zona de 9.60. Por lo tanto, aquí la estrategia a seguir depende y mucho de lo que se quiera hacer o de si ya se tienen en cartera. Muy bien. Pero vamos. Y por supuesto, señal fea si llegase a perder la zona de 8.50 a 8.55, volviendo a situarse así también por debajo de la media de 200 sesiones. Vamos con Farmamar. Eso, eran 3, Solaria, Indra y Farmamar. Vamos con Farmamar ahora. Sí, que Farmamar además hoy está teniendo un buen comportamiento, pero dentro de lo que es también un escenario muy lateral, ¿no? A ver, es muy lateral. Lo que pasa es que el rango es muy amplio. La base de ese movimiento está en 70 y el techo en 105, ¿no? Con lo cual es que aquí el problema de tratar de entrar ahora es donde establecer convenientemente un stop loss inicial. Bueno,
stop loss e iniciar son dos palabras que, digamos, redundantes, ¿no? Que no deberían ir juntas. Porque el stop loss supuestamente no se debe tocar, por lo tanto, el inicial es el que realmente nos va a valer. Vale. Y en el corto plazo, por encima de 94, también transmite buenas sensaciones. Lo que pasa es que ahí el recorrido empezaría a ser lo suficientemente escaso también como para tomar decisiones. Yo creo que ahora mismo está de mírame y no me toques, pero no porque lo esté haciendo mal, sino porque está muy, muy indefinido, ¿no? Y el último era... Era Solaria, Indra y Farmamar, esos tres. Vamos rapidito, Roberto, que tengo otro oyente. 915-33-18-51. ¿Vamos con el siguiente? Pues vamos. Antonio, buenos días. Luego vamos con Indra. Hola, buenos días. Vamos. Hola. Hola, buenos días. Dígame. Buenos días. Mire, yo gracias por llamarme. Yo ayer encendí mi iPhone y me dio un susto porque me dijo que AENA estaba a 23. Digo, caray, ¿ha hecho un split, un 10-1 o qué? Y pregunto si ha hecho un split. Y quería entrar también en el EGNOR y Banco Comercial Portugués a ver cómo está para entrar y que me diera un valor para irme de vacaciones, tranquilito. Vale, un valor tranquilito, ¿no? Un valor tranquilito. Sí. ¿Y lo otro que era, ha dicho Antonio? Que si AENA ha hecho... AENA, vale, es verdad, lo del split. Ahora se lo miramos. Gracias, muy amable. Sí. Vale, gracias. Okay. Bueno, a ver, teníamos pendiente del anterior, Roberto, vamos deprisita. Vamos. Pues ahora volvemos, que ya me había puesto AENA. Pues nada, vamos con AENA. Vamos con AENA. Sí, efectivamente ha hecho un split, 10-1. Y ahora mismo el soporte está tan cercanito como que es 22.50, ¿no? Por debajo puede buscar también el siguiente soporte en 21.45. Pero bueno, se puede decir perfectamente que está consolidando los máximos históricos anteriores, ¿no? En el caso de... ¿cuál es más preguntado? Un valor tranquilito, decía, un valor tranquilito para el verano. No hay. No hay, vale. Muy bien, pues nada, paso palabra. A ver, oye, y no porque realmente no los haya y el tiempo efectivamente dirá que efectivamente sí los ha habido, ¿no? Pero es que en este escenario macro y geopolítico yo no tengo... A buscar algo tranquilo, pues no, es que no veo nada, la verdad. Vale. Oye, de los anteriores, era Farmamar, que ya no lo habíamos analizado. También nos había dicho faltaba Indra y Solaria. Faltaba Indra, muy rapidito. Sí. Vale, pues muy rapidito también, a ver, lo está haciendo de maravilla, ¿no? Y lo único que está haciendo desde que alcanzó los máximos cerca de 38, pues es consolidar. Si pierde la zona de 34 empezará a manifestar en el corto plazo algún problema o dar algún síntoma de que quiere corregir más e incluso ir a la zona de 30, pero ahora mismo no hay motivo para pensar que eso se vaya a producir y mucho menos en el corto plazo, ¿no? Si bien es cierto que ahora mismo no parece que esté para entrar, sí, para mantener, ¿por qué no? Javier dice, buenos días, ¿podría el señor Mor analizar Acciona compradas a 131 euros? Acciona. Bueno, pues lo que cabe hacer es felicitarle porque está teniendo desde su precio de entrada muy buen comportamiento y ahora lo único que hay que hacer es establecer un buen stop de beneficios. Yo ya no dejaría que se me fuera el último e importante hueco alcista que nos dejó. Lo hizo en la zona de 143. Pues ahí es donde yo establecería el stop de beneficios. Sé que queda muy próximo al nivel actual, pero es que ha subido con tal verticalidad que cuando le dé por corregir, y no sé si ese proceso ha comenzado o no,
pues también la corrección puede ser importante acorde a lo que ha sido la subida, ¿no? Por lo tanto, yo no le daría mucho más margen, 143, y para comprar habría que esperar a que volviera a superar máximos o hasta que, si realmente estamos en una corrección, hasta que comprobemos que hay alguna señal de giro, ¿no? Mientras tanto, creo que también como el 90% de todos los subyacentes del mercado ahora mismo están para sí en white. Vale, voy con el siguiente de los oyentes. Teníamos pendiente el ECNOR, me dicen por ahí, que me están chivando por el pinganillo. El ECNOR, ¿me lo miras? Y luego voy con uno de YouTube, que tenemos aquí unos cuantos. Y además preguntan directamente por ti, por el señor Moro. Pues el ECNOR, después de hacerlo de auténtica maravilla, está empezando a tener correcciones proporcionales a lo que fue el último gran impulso alcista, que nació en la zona de 13.40. El primer nivel de corrección proporcional ya está muy próximo, es 19.60. El siguiente 18.40 y el último 17.20. Es más, en esta ocasión se ha girado dejando un claro patrón de velas, que es una estrella vespertina y que auguraba que la cosa no se iba a quedar ahí, ¿no? Porque esto se produjo a niveles de 22 y estamos en 20.10, ¿no? Por lo tanto, era relativamente sencillo prever que podía ir a más la corrección y de momento está siendo así. También, si la pregunta para entrar, hay que ver dónde genera alguna señal de giro. Hoy por hoy no es así. Vale. Voy ahora con nota de audio. Hola, buenos días, Antonio de Navarra. Quisiera hacer un par de consultas al señor Roberto Moro, como tantas le he hecho hace mucho tiempo. A ver, le llamo antes de que abra el mercado, entonces no sé cómo va a amanecer esto. ¿Qué tal le parece, por ejemplo, vender bancos después de la bajada o la pérdida del sectorial bancario europeo de los 1,98 y comprar Solaria, una compra fuerte, si es que supera los 9,65? Si fuese así, ¿qué recorrido le vería a esta compañía? Nada más. Gracias, muy amable. Oye, ¿vender bancos? Si tienes bancos, ¿tú venderías o tú crees que tienen recorrido? Y luego yo entiendo que está en el índice bancario, ¿no? Sí, está justo donde la matan, cuando tenemos filtros apropiados para determinar o para constatar la ruptura de un soporte, de una resistencia, eso nos da pie a pensar si efectivamente merece la pena vender, permanecer o no, o comprar incluso, ¿no? No ha sucedido nada de eso. De hecho, ese nivel que tan bien conoce Antonio, el 198,25 y ahora mismo está en 198,80. Eso no es perderlo. Ayer fue el único día que en precios de cierre se ha situado por debajo, pero sin ningún filtro apropiado para dar por válida la ruptura. Por lo tanto, yo no vendería. Estaríamos vendiendo en todo el soporte, lo cual nunca es demasiado recomendable, ¿no? Y en cuanto a Solaria, ya lo hemos comentado anteriormente y efectivamente por encima de 9,65 volvería a dar señales de entrada y de entrada fuerte, ¿no? Ya lo hemos comentado anteriormente, aquí está el gráfico y se observa claramente. Problemita, que el objetivo, que es también lo que nos preguntaba el bueno de Antonio, es que es demasiado próximo. Si rompe por encima de 9,65, el siguiente nivel es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde 12,60. Y eso es 10,10. Por lo tanto, recorrido poco ambicioso. Dado que si le da por seguir subiendo, tiene tanto a recuperar, yo preferiría entrar por encima de 10,10 en el caso de Solaria, aunque su aspecto técnico mejora y mucho, y ahí le doy la razón, por encima de 9,65. Vale. Mira, otro de los oyentes a través del canal de YouTube. Pedro, buenos días. Me gustaría entrar en ACS. ¿Qué opina el señor Moro? Muchísimas gracias. ACS para entrar.
Vamos a ver. Vamos a Hoy ver. está subiendo ahora mismo un 0,45. A ver si dentro de su evolución del corto plazo en algún momento nos podemos plantear entrar, que ahora mismo no está para ello. ¿Por qué? Pues porque ha perdido un importante soporte el que tenía en 56, en su momento resistencia y máximo histórico, hablamos de mediados del mes de marzo, luego soporte interesante en lo que para ese momento era corto plazo, pero ya lo está perdiendo. Y además, simplemente con que cierre como está ahora mismo, serían ya 2 precios de cierre y uno semanal por debajo del soporte, así que no lo veo porque ya digo que el escenario general me suscita, y sobre todo ahora mismo en el corto plazo en Europa, las suficientes dudas como para no emprender demasiadas compras, ni siquiera en plan de picoteo, Vale. que creo que es lo único que se podría hacer en el momento actual, pero veo muy pocas opciones, no lo sé, de Bayer quizá, Vale. poco más. Vale. Mira, de Solaria preguntan un montón. Mira, otro Luis Miguel pregunta por Zegona. Buenos días, ¿cómo ve una ¿Por? entrada en Zegona? Una entrada en Zegona, muchas gracias. Voy a ver si encuentro el ticket. Zegona. Sí, Zegona Comunicaciones, Zegona. El ticket es G de Gerona, B de Barcelona y X de xilófono. Ah, no, espera, perdón. Z, G. Z de Zamora, E de España, G de Gerona. Mira a ver si lo encuentras. ZEG. Pero esto no es... Cotiza en Londres, en la bolsa de Londres. Entonces nada. No. Lo único que me aparece es AstraZeneca y evidentemente no es eso. Y no, lo que nos vale. Pues Mira, si quiere que me lo envíe al correo Vale. electrónico y le contesto desde ahí. recuérdanos el correo, Roberto. Sí, rmorobolsa@gmail.com. Vale. Y luego, Learning with Mister se llama, dice, hola, buenos días. Quería la opinión de Nike. ¿Cómo ves Nike? Pues en el corto plazo no cabe decir otra cosa más que no ha dado aún señales eficientes, orientativas de giro. De momento se está deteniendo donde lo hizo en dos ocasiones anteriores y prácticamente muy próximo al origen del último hueco alcista. Es decir, donde está ahora mismo, la zona de 59.50, es un buen soporte. En el corto plazo quizá lo suficiente como para acometer alguna compra especulativa, evidentemente no con vocación de permanencia. Con ese horizonte de permanencia yo esperaría verlo por encima de 65 para entrar con mayor seguridad. No debe preocuparnos esperar hasta ese nivel porque si cuando se ponga a recuperar tiene tanto a recuperar que no nos debería importar perdernos ese 10% que le falta ahora mismo para llegar a ese nivel. Vale. Oye, y luego para terminar, del sector automovilístico, ¿pescarías algo? ¿Sector? Autos. No. No, nada. Ni tocarlo. Nada, ni Es tocarlo. más, esta mañana he estado mirando todos Nada. ellos dentro del Eurostock, los 4 o 5 que hay, y todos, no es que no estén dando señales de reversión de la tendencia, es que siguen acusando una tendencia manifiestamente bajista. Muy bien. Oye, vamos a la última, nota de audio. Buenos días, les habla Pablo de Pamplona. A ver si el señor Roberto Moro me puede analizar Ferrovial. La tengo comprada hace 30 días con pocas ganancias, pero esto lo he comprado con perspectivas a largo plazo. A ver qué opina, si las tengo que mantener o las vendo en cuanto pueda. Muchísimas gracias por el programa. Muy bien, gracias. Ferrovial. Bueno,
Ferrovial sigue con su tendencia alcista de medio y largo plazo. La única que está en entredicho es la de corto plazo, ¿no? Es más, donde está ahora mismo, 43.30 es un soporte muy importante para el desarrollo del corto y del medio plazo, ¿por qué no? Ahora bien, mucho me temo que este nivel no le va a servir absolutamente de nada si su horizonte de inversión al entrar en esta operación pues es de largo plazo, ¿no? Hombre, yo le diría que así con carácter general, y si hace 20 días que entró, pues que ha comprado prácticamente en sus máximos históricos. Si ese movimiento no viene acompañada por también subidas importantes en el conjunto de los mercados a nivel mundial, y no es el caso, pues a lo mejor que nos vamos. Ha entrado donde la matan. Roberto, lo dejo aquí, que nos vamos, que tenemos un poquito de tiempo. Muchísimas gracias, cuídate mucho, gracias. Un apunte, un nombre propio, apúnteselo, Eutelsat. Se dispara más de un 7% en bolsa, Eutelsat, más de un 7% en bolsa. Se va a convertir París, el gobierno francés, en su mayor accionista. Sí, el gobierno francés ha anunciado que se va a convertir en su mayor accionista. Es una empresa de satélites, ha aumentado el capital en 3.550 millones de euros. El Ministerio de Finanzas francés ha dicho que la medida ayudará a la compañía propietaria de la segunda constelación de satélites de órbita terrestre a seguir adelante, a competir con Starlink de Elon Musk. Así que ahí lo tenemos, Eutelsat, protagonista a esta hora de la mañana, sube más de un 7% en bolsa. 3 minutos, llegamos a las 10 de la mañana. Paloma Hernández, buenos días, algo me vas a contar, ¿verdad? Buenos días, pues la noticia que traigo hoy va a sorprender a muchas personas, y es que más del 70% de las pymes considera la digitalización como lo más importante para seguir creciendo. Además de tener en cuenta factores como la logística, la localización o la inversión, las empresas ahora deben poner el foco especialmente en la digitalización. Por eso, más de medio millón